coautor del himno de la UAM, licenciado en Economía por la UNAM y doctor en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1980. Su principal interés es articular proyectos de la universidad con labores comunitarias, centrándose especialmente en la protección al medio ambiente y en el desarrollo sostenible. En 2005 fundó el Centro para la Sustentabilidad Incali Ixcahuicopa, CENTLI, de la UAM en la Sierra Nevada. Ha publicado varios libros y una amplia gama de artículos con temáticas históricas, sociológicas, económicas y ambientales. Integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Y actualmente es secretario del Agua del Estado de México. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, un gran honor. Gracias, doctor. Pues quisiéramos que nos pudiera compartir un poco sobre su niñez. ¿Cómo fue la infancia del pequeño Pedro Moctezuma? Platíquenos un poco, doctor. Bueno, yo fui el mayor de una familia de 11 hermanos, mi gemelo incluido. Porque nací 5 minutos antes. Y en esa medida siempre estuve de responsable de dinámicas colectivas. Por alguna cuestión, casi toda mi vida vivía en el borde entre la ciudad y el campo, en una familia muy disciplinada, con valores profundos, con un nacionalismo muy arraigado, y en donde pues se me exigía dar lo mejor de mí. Entonces fue una niñez aplicada, de mucho barullo y jolgorio en la familia, y también desde niño mi mamá se interesó mucho en que yo estuviera yendo a comunidades a enseñar o a hacer labor social. Doctor, ¿cómo fue su educación secundaria y preparatoria? ¿Qué nos puede compartir de esas etapas? Cursé la secundaria en el Instituto México y la preparatoria en el Centro Universitario México. La secundaria me fue un poco difícil por esta cuestión de la pubertad y estos ajustes, y luego me mandaron un año al norte de Canadá a aprender inglés. Y regresé un año mayor a la preparatoria y fue una época muy divertida, donde estudiábamos mucho y también echábamos mucho relajo, de la cual me acuerdo con mucho afecto. ¿Qué fue lo que le llevó a querer estudiar economía? ¿Cuál fue su primer contacto con ella, doctor? La eliminación, porque estuve estudiando todo un manual de carreras, e incluso estuve haciendo prácticas, iba yo a fábricas de productos químicos, en la etapa en que quería ser ingeniero químico, iba yo a cátedras de la UNAM, cuando me interesaban cuestiones de las carreras humanísticas, en fin. Y la última carrera que quedaba era la de economía. Me gustó mucho, pero asimismo fue como por default. Y no me arrepiento porque siento que eso me ha dado una base para mis actividades futuras. ¿Hubo alguna opinión por parte de sus padres hacia usted sobre querer estudiar economía? Bueno, a mi papá no le gustó porque fue la época en que Echeverría nombró secretarios de Estado a muchos economistas de 30 años. Entonces era una carrera en ese momento de moda y a él le parecía, qué sé yo, pretencioso. Él fue arquitecto sumamente creativo, productivo, pero trabajó tanto desde la madrugada hasta muy noche que no le sembró este ánimo a ninguno de mis 9 hermanos, 8 hermanos hombres, de ser arquitecto. Y por eso supongo que no se entusiasmó con mi opción. Con su decisión, sí. Doctor, después de que termina su carrera universitaria,
sus estudios. Háblenos de cómo es que conoce a la UAM. ¿Cuál fue su primer contacto para llegar aquí? Bueno, yo trabajé la carrera de economía al mismo tiempo que me sostenía como analista en la Secretaría de Hacienda. Uh-huh. Y al mismo tiempo en que participaba, como decía, en cuestiones comunitarias, me tocó ser cofundador de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo en 1974. Vamos a cumplir también 50 años de la Unión de Colonos. Y en ese contexto estuve analizando muy a fondo los procesos de urbanización popular, de reproducción de la fuerza de trabajo, de organización urbano popular. Y ello llevó a que mi tesis la versara sobre este tema. Fue una tesis trabajada con mucho ahínco por 3 años, que produjo un tabicote que causó muy buena impresión, y esto fue lo que me abrió las puertas a la UAM. En esa etapa, en UAM Azcapotzalco, se había abierto un seminario de movimientos sociales urbanos, y la semana siguiente que me gradué, me tocó en fortuna salir al cine con Priscilla Connolly, que es profesora emérita, y pues le enseñé mi tesis y de inmediato me invitó a que concursara para la carrera de sociología en UAM Azcapotzalco. Concursé y entré ipso facto, lo que me permite desde 1980 ser miembro orgulloso de esta gran institución. Me tocó una etapa muy joven de la UAM, tenía un lustro, con una gran dinámica a nivel de área de investigación, mucho intercambio, mucha compenetración de proyectos, mucho interés en el trabajo que estaba yo haciendo en esa etapa, además de seguir estudiando la cuestión urbano popular en distintos aspectos espaciales, sociales y económicos. Desde luego estuve muy comprometido con los movimientos sociales urbanos y con la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Había una gran afinidad entre mis colegas y este proceso que duró desde 1980 hasta 1992. Entonces eso me hizo un inicio muy feliz en UAM Azcapotzalco. Doctor, ¿cómo fue su transición de UAM Azcapotzalco a UAM Iztapalapa? En la medida en que me comprometí muy a fondo con procesos populares que fueron muy exitosos, uh-huh, y que generaron proyectos autogestivos de vivienda, modelos de urbanización alternativa, y esto en lo político llevó a que mucha gente empezara a ser muy exitosa de cara a la ciudad, de cara al poder. Mis compañeros empezaron a ser diputados, senadores. En 1980 recuerdo que recibimos en la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo a Clara Brugada, uh-huh, y entonces en esta época pues ella todavía estaba en los movimientos de base. Sin embargo, yo sentí que se venía una crisis ambiental, como que en diálogos con mi esposa Elena Burns hablábamos de que en unos 20 años cuestiones como el cambio climático y los modelos de crecimiento iban a generar mucha presión sobre las ciudades. Al mismo tiempo empecé a notar cómo la urbanización caótica afectaba grandemente al campo, la extracción de innumerables recursos en el entorno urbano estaba llevando a una asimetría entre las ciudades y el entorno natural, y me empecé a preocupar mucho por el medio ambiente. Uh-huh. En esa medida habíamos creado una maestría de planeación metropolitana con Priscilla Connolly, René Coulomb y otros colegas en UAM Azcapotzalco. Desarrollé un estudio en la Cuenca de México para identificar en qué lugar se podía generar un modelo de nuevo tipo de relación campo-ciudad, uh-huh, y la condición es que hubiera bienes naturales con cierta abundancia, un tejido comunitario todavía no roto, todavía no avasallado por lo urbano, que hubiera ciertas tradiciones
y en varios recorridos por distintos puntos de la cuenca, finalmente identifiqué la región de los volcanes, como le llamábamos, como el área en donde podría yo desarrollar estas nuevas inquietudes ya fuera de la ciudad. Entonces me mudé a Tlalmanalco y empezamos a trabajar. Primero como vecinos, empezamos a hacer prácticas de campo y a impulsar lo que después sería el Centro para la Sustentabilidad Incaxtla-Huicopa, CENTLI. Esto fue a partir de 1990, entre 90 y 95, y llegó un momento en donde la distancia entre Huamas-Capozalco y Tlalmanalco era enorme. En algunos años no tenía yo carro y entonces salía a las 5 de la mañana para dar clase a las 7, que por algún motivo decidían darme ese horario tempranero. Y lo frustrante fue que al invitar estudiantes, profesores a hacer prácticas de campo, a trabajar, pues la respuesta era pobre por la gran distancia que había entre estos dos puntos, ¿no? Mi trabajo y las comunidades. Fue así que, estando yo muy contento en Huamas-Capozalco, una noche soñé que empezaba yo a buscar opciones. Visitaba Xochimilco, donde tengo grandes amigos y tenía mucho trabajo, y visitaba Iztapalapa, y para no hacer el cuento largo en el sueño, como que la comunidad de estudiantes me daban la cara, me sentí invitado, y hubo una cosa muy interesante. Me habían pedido hacía 8 años un profesor, Armando Cisneros, que si hacía yo permuta con él. Él estaba en Iztapalapa, yo en Azcapotzalco. Para la permuta, cosa que es muy poco frecuente, se necesitaba tener la misma área, mismo departamento, mismo nivel. Y entonces le hablé por teléfono, le dije, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que querías una permuta? Y me dijo, sí, como yo vivo a 5 minutos de Azcapotzalco. Y le dije, ¿y qué eres? Profesor asociado B del área de estudios rurales y urbanos del Departamento de Sociología. Para no hacer el cuento largo, de nuevo, pude cambiarme en 15 días de Azcapotzalco a Iztapalapa, y me encontré un área todavía muy, muy vibrante, con muchos colegas queridos que adoptaron esta idea de un proyecto de estudios para formas socioespaciales, de desarrollo alternativo para el sureste del área metropolitana, y fue así que pronto estuve inmerso de lleno con mis colegas, y ahora sí con mucho mayor facilidad de los alumnos para poder participar. Estábamos a 45, 50 minutos de Tlalmanalco desde Iztapalapa, a diferencia de las 3 horas y media que había desde Azcapotzalco. Eso me ha permitido tener relación muy estrecha, tanto con Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa, como con Lerma, más recientemente, y sentirme parte de la comunidad UAM y no de alguna tribu en particular. Nos gustaría que nos compartiera algunos ejemplos de sus proyectos de investigación en los que ha participado aquí en la UAM Iztapalapa, doctor. Hemos hablado de sus proyectos que se generaron en Huamas-Capozalco, pero específicamente aquí en nuestra unidad. Pero aquellos, sobre todo, doctor, que están especialmente cerca de su corazón, ¿cuáles serían esos proyectos? Bueno, desarrollé un proyecto entre 1998 y el año 2006 en torno a la gestión integral de residuos sólidos en la Sierra Nevada por la vía de formas de planeación colaborativa. Y esto me llevó a trabajar en 9 municipios en el sudoriente de la cuenca, con procesos de investigación acerca de los problemas de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos, de su manejo en escuelas, en municipios y a nivel regional, de la posibilidad de promover un grupo que generara una instancia regional para la gestión de los mismos. Lo vinculé a mi tesis doctoral, que versa sobre
ese tema y permitió constituir un grupo muy vigoroso que hizo maravillas en esos años por la gestión de residuos sólidos. Logramos en esta etapa participar en el impulso a la primera ley de prevención y gestión integral de residuos sólidos, esto en el año 2004, y a partir de eso los primeros 3 estudios de gestión de residuos sólidos municipal en Amecameca, en Cocotitlán, en Ayapango, y después otros 7 estudios más. Y todo esto se dio en un ambiente en donde el tema de los residuos sólidos lo vinculábamos a formas de manejo en el campo, en el bosque, formas de relación entre la urbanización y la gestión de residuos sólidos y líquidos, y en una serie de dinámicas que se convirtieron en grandes campañas con jóvenes, sobre todo de secundarias, preparatorias, de limpieza de ríos, de limpieza de los centros de los pueblos, en la promoción de ecotecnias, y pues se dio todo un despertar en estos municipios que permitió el nacimiento del Centro para la Sustentabilidad Incali Ixcahuicopa, en un ambiente en donde la universidad se alió con organizaciones cooperativas y asociaciones civiles de la propia comunidad. Doctor Moctezuma, usted tiene una amplia experiencia en la docencia. Nos gustaría que nos platicara para usted qué significa la labor docente. Bueno, fue mi inspiración siempre llegar al grupo, como que me prendía estar junto con los estudiantes, y pues me interesó mucho poder proporcionar conocimientos sistemáticos y al mismo tiempo abrir diálogos que permitiera que la construcción de estos aprendizajes se diera de una manera en donde el profesor se baja del pedestal, el alumno se atreve a opinar, a proponer, siempre buscando vincular la teoría con la práctica, y ejercicios de integración grupal que empezaban siempre con una autobiografía por parte de los alumnos, dialogando un poquito de acuerdo al tema que estábamos tratando. Si se trataba, por ejemplo, el tema de sociología ambiental, entonces pues las preguntas eran: ¿cuál ha sido tu relación con el agua en tu colonia? ¿O qué relación tienes tú con tus abuelos? ¿De dónde vienen? Y qué tipo de relación había con el río? Buscando un poco identificar por qué les inquietó la sociología o por qué les inquietaron los temas ambientales. Y esto, haciéndolo al principio del curso, hacía que los estudiantes, en lugar de ir en paralelo cada trimestre cambiando de grupos, se conocieran un poquito más. Y siempre me gustó promover actividades voluntarias que hicieran que nos viéramos fuera del salón, ¿no? Para hacer, por ejemplo, una campaña de firmas por la Ley General de Agua Ciudadana, o dinámicas de reforestación en el bosque que rescatamos en San Rafael, y esto hacía que los alumnos se salieran de un mundo más acotado. Me sorprendió mucho, por ejemplo, ya cuando pudimos construir un albergue en el Centro para la Sustentabilidad, en el Cerro del Faro, como los alumnos de Iztapalapa, muchos de Netza, muy urbanos, tenían mucho miedo a la oscuridad y al bosque y no se animaban a salir con facilidad, y cosas que a uno le parecen luego pues improbables, ¿no? Me di cuenta, por ejemplo, en relación con el tema del agua, que para la mayoría de los alumnos el agua venía de la llave, ¿no? Y no de este entorno de cuencas, de ecosistemas. Bueno, y todos estos descubrimientos en el diálogo o en las salidas me permitían enfocar mejor el tipo de lecturas, el tipo de interacciones que tenía con mis alumnos.
Doctor, háblenos un poco más sobre su participación como coautor del himno de la UAM. Eso fue fascinante, porque hubo 2 convocatorias. Cuando leí la primera, me acuerdo que la vi, se me antojó muchísimo y pensé, si tuviera tiempo le entraba. Y entonces pues seguí con mi trabajo, que era muy intenso, y meses después descubro una segunda convocatoria porque se había declarado desierta la primera. Y entonces lo vi, estaba yo subiendo la escalera de rectoría aquí en UAM Iztapalapa, y entonces ya se me antojó mucho, y entonces pensé, si le entra a mi hija Lorena, le entro. Mi hija Lorena, la mayor, es alguien que adoro y a quien no le hablaba yo cuando era niña hasta los 5 años, sino que le cantaba. Y como que había mucho esta cuestión de cantar o de incluso inventar, componer letras, coros juntos. Y hablé con ella, le pregunté si le interesaba, no me dijo que sí a la primera, pero finalmente me dijo que sí. Como necesitaba tiempo para poder hacer ya la propuesta del himno, tuvo que pasar un par de semanas para las vacaciones. Me fui a Belice. Durante unos días tuve unos días muy expansivos en un lugar fuera de serie. Y en la frontera de Chetumal, me acuerdo que compré un cuaderno de pasta dura. Dije, aquí vamos a trabajar. Tuvimos un viaje en camión de 21 horas hasta la Tapo. Y entonces ahí empezamos bueno, primero tuve que darle toda una explicación de qué era para mí la UAM y sus carreras y sus divisiones. Y después le propuse la figura de un árbol que empieza con la semilla. Y empezamos un poco a la limón, fue mágico. Yo me acuerdo que dije, eres semilla y futuro para un México diverso. Y Lore me dijo, raíz que desgrana el muro, y yo terminé casa abierta al universo. Y de ahí nos fuimos en un diálogo de 20 horas que terminó con un 85% de la letra resuelta. Si no hubiera sido por esas circunstancias, realmente no hubiera sido posible haber creado un himno tan bello. Estábamos como muy sueltos de las vacaciones, muy libres de estar en Belice, que es un lugar fuera de nuestras cuadrículas. Y luego ya dedicamos un par de semanas a hacer ajustes, ¿sí? Que permitieron que concursáramos con la identidad de Clara Benítez. Fue nuestro seudónimo. Y ya para platicarlo muy brevemente, sin grandes expectativas, fuimos a la ceremonia para seleccionar el himno ganador y resultó ganador el nuestro. Y pues de ahí viene ya otra experiencia de acompañar a la sinfónica para escoger la melodía que más nos parecía acompañar la poesía. Y finalmente pues el estreno en 2009 de este himno de la UAM que mucha gente aprecia. ¿Y dónde fue presentado, doctor? Fue presentado en Rectoría General para el aniversario 35, si no me equivoco. Número 35. Sí. Sí, doctor. Doctor, y volviendo un poco a esta parte del estudiantado, nos gustaría que nos compartiera algún consejo o consejos que le daría a los estudiantes que están interesados en cursar un plan de estudios en economía aquí en nuestra universidad. ¿Cuáles serían, doctor? Bueno, yo siento que es importante ver la carrera como un entrenamiento, como un hacer músculo, que tiene un principio y tiene un fin. Me parece que la cuestión de cerrar los ciclos educativos es muy importante. Nos hemos tropezado con dinámicas de deserción, con la
pandemia, no todo el mundo se anima a terminar. Yo mismo con mi hija tenía este diálogo sobre su propia carrera de letras hispánicas cuando ella dudaba si terminar, porque en realidad ella es cantautora y se ha destacado musicalmente, pero yo le decía, es que es muy importante cerrar el ciclo. Entonces, bueno, esta disciplina creo que nos estructura. Entonces, este es un tema individual que defiendo. Otro es buscar esta integración con otras estudiantes, otros estudiantes, y un diálogo libre, comprometido con los maestros. Siento que hay mucho que aprender en la carrera si uno puede experimentar, platicar con otros, y en ese sentido, pues tener una relación más rica con los textos o con las disciplinas. Y por último, diría de que siempre hay algún tema, algún tópico, alguna inquietud particular dentro de lo enorme que es cualquier campo disciplinario que es importante atesorar, porque ahí está la semilla de una futura práctica profesional. Doctor, ¿algo que le gustaría agregar a esta entrevista? Ya estamos cerrando. ¿Algo que se haya quedado en el tintero que le gustaría compartir con nuestra comunidad universitaria? Pues mi amor a la UAM, siento que es una universidad al mismo tiempo joven y vigorosa, nacida en un contexto pues de esperanza, de efervescencia en los años 70, con muchos profesores que veníamos del 68, que veníamos con un espíritu crítico, un espíritu colaborativo. Siento que es una universidad que tiene distintas instancias en donde se da este intercambio de ideas, esta evolución, y que es flexible, aunque seria, y que es profunda, aunque también abierta a pues un contacto no tan rígido con la realidad. Y por ello, pues siento que una de las dichas de mi vida ha sido poder ser parte de esta comunidad. Doctor, ¿cómo le gustaría que fuera la UAM en 20 años? Veo a una UAM vinculada con su entorno, una UAM trabajando en y desde comunidad, y una UAM transformativa que efectivamente pueda generar nuevos modelos de educación ahora que hay tanta necesidad de contar con jóvenes, con opciones, con alternativas de estudio y de trabajo fuera de los mercados convencionales. Entonces veo que este espíritu no tan convencional de la UAM es una virtud que puede hacer que siga siendo una universidad de punta por el resto del siglo XXI. Doctor Moctezuma, muchísimas gracias por esta enriquecedora charla. Gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotros y con toda nuestra comunidad universitaria. Nos encontramos pronto en esta su casa abierta al tiempo.